Bienvenidos a Buquio. El día de hoy estaremos hablando de este libro, Mindset, de Carol Dweck. Llevo mucho tiempo intentando entender la manera de pensar. De hecho, yo siempre les he dicho a mis hijos, mediante broma y broma, chavos, todo es mental. Pero, ¿cómo explicar de manera simple lo que es complejo? Carol nos enseña en este libro que solamente hay dos maneras de pensar y va relacionando y nos va llevando en los diferentes aspectos cómo implementar y cómo entender esas dos maneras de pensar. La realidad es que está extremadamente simple, pero tiene un research psicológico y universitario, es decir, científico, para lo que ella expone en su tesis de este libro. Este libro me lo regaló un amigo, pero de repente me llegó un artículo que decía los 7 libros que Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, recomienda como liderazgo para este 2021. Y él recomienda ampliamente que lo leas. Yo te invito a que veas este buqueo debido a que te va a resumir de forma fácil y con algunos ejemplos cuáles son las maneras de pensar que debemos de considerar en nuestra vida todo el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es entender la diferencia entre la manera de pensar fija y la manera de pensar de crecimiento o de desarrollo. Luego lo vamos a ver aplicado a los deportes, a los negocios y liderazgo, a los hijos y a las relaciones. Por último, vamos a ver cuáles son los mecanismos y algunos, tips para cambiar esa manera de pensar y las aplicaciones en la vida diaria. Te invito a que te quedes, vamos con el capítulo 1. Recuerda que para tu conveniencia vamos a dividir este buqueo en 2 partes y esta es la primera parte. Bueno, lo primero que vamos a entender es la diferencia y cuáles son, las 2 maneras de pensar que Carol nos menciona. En un mundo, ella dice que están los de pensamiento fijo. Ellos son o somos los que estamos buscando constantemente el validar nuestras habilidades o inteligencia que creemos tener como fortaleza. Es decir, para nosotros es fundamental y extremadamente importante demostrar que tenemos esas habilidades, esa inteligencia o nacimos con esa etapa de desarrollo ya hecha para nosotros de manera genética. Por el otro lado y el otro mundo está los que somos de manera de pensar o lo que ella le habla de desarrollo o de crecimiento. ¿Y quiénes somos ellos? Somos aquellos que estamos buscando no demostrar quiénes somos, sino demostrarnos a nosotros mismos que lo que importa es el desarrollo y el aprendizaje. Es decir, el crecimiento, y llevarnos a nosotros o a nuestras habilidades o lo que queremos ser a través de un proceso de aprendizaje y de esfuerzo para ir consolidando y logrando esos momentos o esos éxitos que queremos lograr. Y lo importante para nosotros no es demostrar que somos inteligentes, que somos guapos o que somos muy buenos en algún deporte, sino demostrarnos a nosotros mismos que con esfuerzo podemos llegar a donde queramos. Ahora, por otro lado, también Carol nos dice que esto no es blanco y negro, es decir, no tenemos una mentalidad fija o una de desarrollo para todo, sino simplemente dependiendo del contexto o algunas cosas o también la edad, vamos cambiando y desarrollando estos modelos de pensamiento en un lugar o en otro. Si bien es claro que ella demuestra que los niños muy pequeños normalmente tienen una mentalidad de desarrollo, es decir, por ejemplo, eligen hacer un rompecabezas más difícil cada vez que van logrando uno anterior. O, por ejemplo, en los juegos de video, donde van avanzando las etapas y obviamente se aburren cuando ya en una etapa ya la lograron hacer varias veces y lo que quieren es más reto. Sin embargo, en ocasiones, ese reto a veces se convierte en un miedo. Tú, por ejemplo, puedes llegar a tener el primer lugar a los 8 años de algo y no te la crees y simplemente no quieres volver a saber de ese proceso de crecimiento o de ese challenge o ese reto para hacerlo otra vez porque no estás seguro si lo vas a poder lograr y el ánimo de perder te mata. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de las diferencias, pero lo importante es entender que lo primero es una manera de pensar fija y la otra es una manera de pensar de desarrollo y que no las tenemos siempre en todas las cosas de lo que hacemos, depende el momento, el lugar, el contexto o muchas veces la edad y lo que nosotros tuvimos con nuestros padres o maestros. Muy bien, ahora vamos a entender algunas diferencias, pero para ello vamos a hacernos algunas preguntas importantes y con eso vamos a empezar a crear el contexto de lo que Carol nos lleva en el transcurso de su libro. En primer lugar, la primera pregunta sería,
¿Por qué quedarnos con algo que para nosotros ya es válido en lugar de estar explorando cosas nuevas y diferentes de aprendizaje? La segunda pregunta, ¿por qué estamos demostrando constantemente o querer demostrar constantemente nuestra inteligencia o lo que sabemos hacer en lugar de aventurarnos a cosas nuevas o aprendizajes nuevos que nos lleven a otros caminos que no hemos explorado? La pregunta número 3, ¿por qué esconder nuestras deficiencias en lugar de trabajar en ellas? Y la cuarta, ¿por qué rodearnos de personas que constantemente nos están diciendo lo bueno que somos en algo para levantar nuestra autoestima en lugar de rodearnos de personas que nos estén recordando con amor el que podemos ser mejores si nosotros nos lo proponemos y nos estén estirando, nos estén jalando a llegar a ser mejores o encontrar mejores caminos o diferentes para ir creciendo en una etapa de desarrollo? Estas 4 preguntas, háztelas ahorita. Pregúntate a ti mismo en dónde estás parado, pero no en todo. Pregúntate a ti mismo dónde estás parado en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu liderazgo o en algo para lo que seas bueno. A lo mejor eres bueno en los deportes, no lo sé, o en el arte, ¿no? Lo importante es que te pongas a pensar en qué parte de tu vida te detienes por el miedo a demostrar que es probable que no tengas eso que todo el mundo dice que tienes. Ahora, para los que tenemos una mentalidad fija, lo importante es lo que hemos logrado y hasta donde estamos, quedarnos para hacer y no nos juzguen en lo que estamos tratando de hacer. Es decir, quedar en el momento perfecto, retirarse con honores y no vaya a ser que vaya a fallar en un futuro. Eso es muy importante. Para las personas con mentalidad fija, creen o creemos que esas habilidades que tenemos no nos requieren trabajar duro. Es decir, si yo tengo que trabajar en algo es porque no soy bueno en ello. Si yo tengo que esforzarme o entrenar en este o tal deporte es porque realmente no nací para ese deporte. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento saben que lo importante es ese esfuerzo constante de estar creciendo, de estarte buscando nuevas maneras y estirándote para ser mejor. Ahorita en un momento vamos a ver algunos ejemplos como de Michael Jordan u otros que son bien interesantes. Las personas con una mentalidad de crecimiento buscan el reto constantemente. Es decir, todo el tiempo estamos viendo qué más hacer, qué otra cosa inventar, qué más lograr para irnos demostrando a nosotros mismos que esas etapas de crecimiento nos llevan a lugares y a cosas que nunca hubiéramos imaginado. Las personas que tenemos mentalidad fija, por el contrario, somos en ocasiones hasta agresivos o le culpamos a los demás de lo que fallamos o de nuestros errores porque queremos esconder eso que nosotros creemos que no deberíamos de tener, esas fallas porque nosotros somos inteligentes de nacimiento o tenemos tal y cual habilidad para alguna cosa. Esto es fundamental. Al final, la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija es que en la mentalidad fija tenemos miedo de crecer, porque creemos que ya somos los mejores en algo. Inclusive a veces hasta le bajamos la autoestima a los demás o somos envidiosos en lo que los demás están logrando porque nosotros creemos que ya tenemos lo necesario. Dictadores y líderes de empresas en ocasiones son extremadamente rígidos y fuertes porque no tienen una mentalidad de crecimiento y creen que los demás son inferiores porque son menos inteligentes o se han desarrollado menos. En la mentalidad de crecimiento, por el contrario, estamos buscando crecer nosotros mismos y ayudar a los demás a hacer lo propio. Y vamos a hablar en un momento de los líderes, por ejemplo, de algunas empresas que han tenido esas dos diferencias. Está muy interesante. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que son la mentalidad de los atletas. Y en este caso, en ocasiones nosotros tenemos ahora sí que algunos ídolos en el deporte que creemos que son extraordinarios por sí mismos. Y vamos a hablar del ejemplo de Michael Jordan. Carol nos enseña y nos demuestra que Michael realmente desde chavo inclusive lo expulsaron de su equipo de high school de básquetbol. Y él fue realmente extraordinario, rompió todos los récords que te imagines en el básquetbol, pero siempre enfocado por el crecimiento. Y aun y cuando su físico quizás obviamente tenía cierta tendencia genética para el básquetbol, por la altura y por otras cosas, fue su deseo y su, willingness, su esfuerzo y lo que él hacía diferente para entrenar, lo que le llevó a ser el top of the one en el básquetbol por tantos años. Inclusive uno de sus entrenadores decía, Michael Jordan es un genio,
pero trabaja todos los días de manera importantísima para convertirse en un mejor genio. Es decir, Michael Jordan siempre estuvo diciendo y siempre lo dijo, que no era él alguien que había nacido con esa habilidad o con ese, digamos, esos skills o eso que tenía para ser el mejor, sino fue a través del esfuerzo y de levantarse temprano y estar entrenando 8 o 10 horas diarias avanzando la canasta y entrenando su mente para poder ser el mejor del mundo. Ahora, un atleta con mentalidad fija, que puede ser muy bueno, vamos a poner un ejemplo, John McEnroe. John McEnroe fue uno de los mejores tenistas en su momento, pero él cuando perdía le echaba la culpa al que recogía las bolas o al ruido o al clima o a la raqueta, porque nunca tuvo esa mentalidad de crecimiento que lo hacía ser mejor. Y como era muy bueno, él demostraba y se quería demostrar todo el tiempo esa habilidad y le daba miedo hacer lo contrario. Como ejemplo, cuando jugó por primera vez en doubles y perdió, jamás quiso volver a jugar en dobles. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era bueno y no quiso esforzarse en ese sentido. Además, ese genio, pero de mal genio me refiero, de estar jugando con John McEnroe todo el tiempo, estaba culpando y además era hasta agresivo con otros jugadores o con otras personas porque perdía o porque no estaba en su mejor momento. Él mismo lo reconoció después de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hace a un gran atleta? Pues bueno, obviamente la manera de pensar, el carácter y las ganas de superarse. Hay una frase que me encanta que dice, "It takes 10 years to be an overnight success". Y Malcolm Gladwell lo dice en uno de sus libros, por ejemplo, en el The Outliers, cuando habla de las 10,000 horas para tener esa habilidad y ser un outlier en el proceso, 10,000 horas de entrenamiento o de práctica. Y los atletas es un ejemplo extremadamente fácil y gráfico para ver quiénes son de mentalidad fija y quiénes son de mentalidad de crecimiento. Ahora vamos a hablar del mindset fijo y de crecimiento, pero en liderazgo o en los negocios. Y vamos a poner los ejemplos que pone Carol en su libro. Habla de 2 líderes que todo el mundo hemos escuchado, Lee Iacocca y Jack Welch. Los dos son extremadamente exitosos en una época muy parecida, uno en la parte de Chrysler y el otro en la parte de General Electric. Pero vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Lee Iacocca era un cuate extremadamente orgulloso de sus logros. Era un cuate que se rodeaba de lujos y siempre tenía en su, digamos, board de directores gente que constantemente le estaba diciendo lo bueno que era, inclusive siempre se ponía ante las cámaras y era alguien que constantemente se estaba validando lo bueno que era como líder y las decisiones que tomaba. ¿Qué sucedió? Que conforme empezó y después de su gran éxito de haber salvado Chrysler porque él venía de Ford, entonces empezó el ataque de los autos japoneses y de todo este nuevo diseño. Y él mismo decía, no, el diseño de los autos japoneses es redondo, parecen huevos rodantes, eso no va a jalar. Y vean lo que pasó después con Chrysler, obviamente casi se fue a la quiebra. Y muchos de sus colaboradores le estuvieron advirtiendo de esa amenaza que venía de Japón a través de los nuevos diseños de Toyota, por ejemplo. ¿Y él qué hacía? Pues él corría a la gente porque decía que no era un team player o porque no estaba de acuerdo con él y simplemente se deshacía de las personas que pensaran de manera diferente a él. Por lo tanto, su éxito fue como un brillo que luego se extinguió. Aún cuando Lee Iacocca fue un gran negociador, un gran líder para Chrysler, si se ponen a pensar y ven cómo fueron avanzando las cosas, su manera de pensar, que era manera de pensar fija, no le permitía y no quería ver sus fallas, sus errores, y lo veía que él era como un ser superior donde todo el mundo estaba abajo de él. Y si no, vean las entrevistas y vean lo que decía en su momento. Por el contrario, vamos a hablar de Jack Welch. Jack Welch fue creciendo de los bajos rangos de General Electric hasta que se llegó a ser el CEO de esta gran empresa. Y durante varios años llevó a la empresa a crecer de manera enorme, digamos, a nivel mundial. Fue en un momento determinado la mejor empresa del mundo. Pero ¿por qué Jack Welch era como era? Él siempre estaba hablando de sus colaboradores, está diciendo que el logro no era de él, sino de su equipo. Él fomentaba el desarrollo, fomentaba el gran talento, pero a través de las personas que se quisieran desarrollar y no de ese talento individual innato que sucedió, por ejemplo, en la caída de Enron, ¿no? Pero bueno,
¿Dónde saqué todas estas ideas? Además del libro de Carol, acuérdense que hay un buquio que se llama Good to Great de Jim Collins. Y Carol habla de este libro y dice de los liderazgos de nivel 5, lo importante es que la gente está en primer lugar, o los líderes poniendo a su empresa y luego ellos mismos por detrás. Y son los que no les gusta salir en la foto y están por atrás, de alguna manera son más introvertidos en ese sentido, porque no quieren o no son los que creen que ellos son la salvación de la empresa, sino son quienes facilitan el proceso y hacen que los que salvan o los que crezcan en la empresa sean todos los demás líderes que están desarrollándose en la organización. Al final, entonces, ¿qué es lo importante en una empresa? Tú como líder de tu propia empresa, en caso de que seas emprendedor, o como gerente o como director general de alguna de ellas, pregúntate, ¿antepones las necesidades y digamos lo que la empresa necesita antes que las tuyas? ¿Qué haces con tus colaboradores que disienten o que no están de acuerdo con tus ideas? ¿Los corres? ¿O los entiendes? ¿Los escuchas y les ayudas a desarrollarse? Pregúntate todo esto, porque muchas veces, aunque seamos extraordinariamente buenos, nuestra mentalidad fija no nos permite crecer más allá de eso y solamente estamos queriendo demostrar que somos buenos, el no tomando retos o el simplemente haciendo a un lado gente que nos pudiera hacer no brillar. Acuérdate que tus fallas no son una amenaza para los demás, pero en el momento en que empiezas a tener éxito y en el momento en que empiezas a lograr cosas, empiezas a afectar la autoestima de otras personas que tienen una mentalidad fija. Y eso empieza a causar problemas dentro de las organizaciones o en las relaciones. Pero nada más al final de este capítulo de liderazgo y de negocios, lo que Carol Dweck nos dice es: si tú quieres llevar a tu empresa realmente al otro nivel, ponte a pensar de manera de desarrollo o de crecimiento y deja el pensamiento fijo a un lado, porque vas a llevar a tu compañía a la quiebra. En los 70s hubo un término que se llamaba el group mindset o el group thinking, y esto significaba que cuando un grupo de personas de mentalidad fija se tenía una idea y el líder decía esa idea, todos decían que sí a esa idea para no estar en contra. Y entonces al final, aunque fuera una mala idea, todo el grupo la avalaba. Y esto todavía sucede en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se los dejo ahí. Para mí, que me encanta este tema de liderazgo y negocios, en el tema de emprendurismo, vayan a leer a Carol, vayan a leer a Jim Collins en Good to Great y pónganse a pensar cómo ser mejores líderes en la organización en la que perteneces. Ya terminó esta primera parte de nuestro buquio Mindset de Carol Dweck. Te invito ahora a que le des clic al video en donde estaremos comenzando con la segunda parte de este gran libro.